Buenas noches, doctorita. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar. Estoy haciendo ingresar todavía a la gente.
Ya, ¿cómo están? Buenas noches. Supongo que me escuchan. ¿Se escucha? Sí, doctorita, buenas noches. Buenas noches. Ya, ya, vamos a empezar con este tema. Mm, bueno, nos hemos quedado en la parte en que ustedes han realizado es- esta parte de los antecedentes históricos en primer periodo, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y el quinto periodo. Y otro grupo se les dio la legislación nacional. Bueno, lo que continuaba era que tenían que exponer, ¿no? Em, Vamos a intentar que participen, no tal vez así a detalle, ¿no? Pero sí que vayan dando ideas respecto a los periodos que les ha tocado, ¿ya? Para que tengan la parte de la exposición. Eso estoy haciendo sobre todo en vista de que nos vemos una sola vez a la semana y ya en abril creo que ya empiezan los exámenes. Entonces necesito llenar la parte de exposición. No sé si la siguiente semana seguirá virtual, pero tenemos que adecuar, ¿no? La situación. ¿Ya? ¿Se ve lo que he compartido? Y Ya. A ver, yo primero voy a introducir en este tema y ya en la segunda fase vamos a empezar con las participaciones. Obviamente va a ser por nota. Los que no quieren participar están en su derecho, pero los que sí, ya para llenar su casilla de exposiciones. Si no, esa casilla se queda en blanco. ¿Ya? ¿Se entiende? Les sí, voy a doctora. pedir Sí, doctora. participación respecto a los temas que les ha tocado, a los temas que los han trabajado en clases. Están justamente acá, entonces ya con eso tengo la lista, sus nombres, todo. Entonces me dicen, bueno, primer periodo voy a llamar y ya ustedes empiezan a participar, pero voy a introducirles, ¿ya? A ver, primero, todo este capítulo habla respecto a lo que es el derecho minero boliviano, ¿no? Vamos a hablar, pero en general, primero, una introducción, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción, sobre todo viendo el mineral, ¿no? El mineral, en esta época de la prehistoria, es donde vamos a empezar. eh, Sobre todo, esta actividad va a servir como uso, ¿no? Uso cotidiano para la elaboración de sus instrumentos que en ese tiempo tenía. En las culturas antiguas, ¿verdad? No le daban mucha importancia, no tenía para ellos mucho valor, pero sí lo veían como un adorno, ¿no? Se podía decir, algo que los jefes debían usar. Entonces, en ese sentido era su pequeño valor, pero no así tan grande como para poder solventar a un estado, ¿no? Ya posteriormente, los minerales decían, bueno, estos minerales van a ser utilizados para satisfacer nuestros fines, nuestras necesidades, ¿no? Y se empezó a trabajar estos, ¿no? Sobre todo lo empezaron a usar en sus, como les digo, en sus instrumentos de trabajo y empezaron la disputa, ¿no? ¿Quién es el dueño de las minas? Por ejemplo, ya después, ya mucho después se vio ya para la fabricación, que esto se requería para la fabricación ya
vehículos, ¿no? De, de igualmente de fabricación de aviones, de barcos. Entonces ya empezó a avanzar mucho más lo que es la actividad minera. En general, eso estoy hablando. Posteriormente, esta actividad minera llegó a tener, fue tan grande que tuvo que tener sus propias características, su propia legislación, entonces evolucionó. Como ha evolucionado lo que es la humanidad, también esta actividad ha evolucionado bastante, ¿no? Y se empezó a dar mucho más importancia a las actividades mineras que se realizaban, entonces le empezaron a dar denominaciones como ser la exploración, la explotación, ¿no? Y finalmente se les ideó, bueno, esto puede ayudar a lo que es la economía nacional, ¿no? Y finalmente la industria ya viene, que es algo más grande. De esa manera es que se tuvo que regular y en ese punto es que nosotros entramos, ¿no? En cuanto es a la legislación. ¿Para qué? Para poder emitir autorizaciones, sobre todo donde esté participando el Estado. Entonces, es ahí en ese punto donde estas actividades mineras debían ser reguladas por la normativa. Todo eso no solo en favor del Estado, sino también de los actores mineros. ¿Ya? Posteriormente, voy a hablar un poco de lo que es los antecedentes. Así, a grosso modo, ustedes lo van a hablar un poco más detenido en el periodo que les toque. Estos minerales sí fueron descubiertos y dados sumamente importancia en el periodo colonial, ¿no? Eh, y fue, digamos, que en este sector de fue marcado justamente porque estaba llegando ese punto, esa idea de que los minerales pueden ayudar a la economía, pero también a la política y a lo que es la sociedad, ¿no? En ese punto es que se empieza a ver de la necesidad de crear YPFB, ¿no? Ya nos vamos un poco mucho más allá, ya pasando a lo que es los varones del estaño, que ustedes van a hablar igual en una de las etapas, pero yo estoy hablando a grosso modo, entonces se empieza a ver la creación de YPFB, esto pero es en cuanto a yacimientos, ¿no? La minería ya dejó de tener un poco, dejó de lado para poder crearse YPFB y se constituye sí, pero un punto de partida lo que es la importancia que se da a la minería, ¿no? Em, esta, esta parte de la minería, sobre todo, se dio importancia en el 2020 también, ya llegando un poco más acá, eh, cuando ven, digamos, que ya han explotado en demasía, ¿no? La minería, entonces es necesario dar curso o dar paso a lo que es los yacimientos, ¿no? Actualmente sí, esta actividad no tiene, no tiene mucha repercusión porque en la antigüedad, sí, digamos, ¿no? Querían que haya un ordenamiento legal, un ordenamiento que regule las actividades mineras, entonces, y es tan contradictorio porque en ese tiempo no había nada de esto. Y más al contrario, a- ya en la actualidad se da, ¿no? Tiene su propia ley y un reglamento, sí, que apoya bastante lo que es la minería, pero no, no se adecua a lo que es la realidad actual, ¿no? Sí, en ese tiempo se necesitaba de bastante fiscalización respecto a lo que es los derechos mineros, pero no había mucho, ¿no? No le daban importancia. Ya cuando deja de tener esa importancia, bueno, surge esto, sí ayuda bastante a lo que es la fiscalización, pero bueno, ya no se le está dando tanta importancia, ¿no? Y más lo que nos preocupa es que se adecue el reglamento ambiental, ¿no? El reglamento ambiental
sí es importante de modificarlo y de ver que se adecue a lo que es la realidad también minera. De esa manera es que la minería deja de tener un poco de importancia y pasa a ser el petróleo la importancia para la economía, ¿no? A ver, un momentito. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, doctora. Ay, pensé que se había colgado. Ya, parece que se ha colgado. Ya, a ver, ahora ya entrando un poco más a lo que ustedes después posteriormente van a exponer, la evolución del derecho minero boliviano, ¿no? La minería se va a incluir, sí, en la Constitución de 1938, ¿no? Pero ¿qué pasaba en este tiempo? Pasaba que, a ver un ratito, ¿qué ahora pasó? No da mi laptop. Ya, ahí está. Ya. Entonces, ese punto les estaba hablando. Justamente que al principio sí se le da un espacio, ¿no? Pero un espacio muy general a lo que decía en la Constitución de 1938. Ya posteriormente vieron este punto que es la nacionalización de las minas, que va a incluir, sí, sobre todo respecto al uso de los recursos naturales, ¿no? Hoy en día, como ya les dije, ha dejado de tener esa importancia a nivel económico, pero tiene su espacio, ¿no? En la Constitución y es las contradicciones, ¿no? En ese tiempo se necesitaba más y bueno, ahora sí tiene su espacio en la Constitución cuando ya no tiene mucha importancia económica. Tampoco llegaría a ser un tema político estratégico, ¿no? Y esa es la contradicción en Bolivia que existe. Si bien tiene su ley que está vigente, pero habría que darle más importancia a otros temas, ¿no? En la Constitución actual sí se va a otorgar derechos y sí se va a querer cuidar bastante lo que es el medio ambiente. Em, Se va a dar ese cuidado del medio ambiente, sobre todo en función a preservar lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Las generaciones futuras. Ya estas actividades, sí, se las va a nombrar en su ley de manera específica, con sus características y sus principios, sí, pero no es de tanta aplicación, ¿no? Pero al final, sí, si la actividad minera va a seguir vigente, obviamente que lo legal debe continuar. Em, ya el rol del Estado sí va a estar como que, en este punto podemos decir que es como parte y como un operador minero también, ¿no? Ese es el punto que habría que trabajarlo, ¿no? Porque mm, queda, queda algo extraño porque él actúa como parte y él mismo tiene que fiscalizar, entonces ese puntito sí está un poco extraño y que debe ver sobre todo que se participe dentro de los procesos de la industrialización, la comercialización, ¿no? Y debidamente, adecuadamente, ¿no? Pero también está en el punto de ver a quiénes va a otorgar contratos, ¿no? Contratos y estos contratos sí van a ser, van a llevar caracteres que van a ser intransferibles, inembargables e intransmisibles, ¿no? En donde van a participar los actores mineros y se les va a dar ciertos derechos, pero donde, como les digo, el Estado va a ser como fiscalizador y también como parte.
ese punto es un tanto extraño, ¿no? Y es justamente porque no existe una división clara de poderes, lo que dice la Constitución. ¿Y esto a qué lleva? Al- Ustedes están viendo, ¿no? El desastre que está pasando con los hidrocarburos. Entonces, ese es el punto que se debió atender en su momento. Sí, entonces esta es más o menos una introducción general de lo que ustedes van a hablar. Y bueno, podríamos iniciar ya, ¿les parece? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, vamos a ver, iniciar. A ver, un ratito. Ya, a ver. Para mí mejor si participan todos los del grupo, así cada uno puede dar una idea y un poquito explicar. Tenemos en el periodo uno a Campos Joel, Mareño, Almaraz, Vázquez, Rodríguez y Escobar, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Sí, Ah, doctora, yo. ¿Ya? ¿Quién va a empezar? Yo voy a empezar, licenciado. ¿Ya? Tu nombre, por favor. No te veo ahorita. Almaraz, Almaraz, Almaraz Mamani. Almaraz, Almaraz, Mamani, Mariela. ¿Ya? Con la Sí. exposición, ¿ya? A ver. El primer periodo nos tocó, bueno, el primer periodo, la historia de la minería en Bolivia es fundamental para comprender el desarrollo económico y social de la región andina. Antes de 1573, la explotación de recursos naturales pasó por diversas fases que ¿Ya? reflejan la interacción entre las culturas y pueblos indígenas y colonización española. O sea, esto de la historia de la minería ya viene desde hace tiempo, desde hace años, hasta el día de ahora, solo que hoy en día es como que está más, ¿cómo se dice? No es tan relevante, solo que hay Exacto. una pelea a veces, ¿no? Pero Ujú. está igual por el Estado, representado por el Estado, diré, perdón. Ya. Ese sería el inicio de la minería, desde el año 1573, con la explotación hasta el día de hoy, que son los minerales y todo eso. Ya. ¿Alguien más del grupo? Yo, doctora, mi nombre es Lady Laura Vázquez Torres. Voy a Ya. exponer el primer periodo. En la época precolombiana, la minería era, bueno, en sociedad andinas. Fue antes de la llegada de los españoles, la civilización andina, como el oro, la plata que utilizaban en ceremonias religiosas, utilizaban también en ornamentación, en herramientas, y estas actividades mineras eran controladas por parte de los élites de la locación. Se puede decir que los jefes, los amautas, los que en ese entonces eran los jefes. Esto más significaba más como un significado más ritual que económico. Ellos utilizaban tanto el oro y la plata para hacer ofrendas a sus dioses, como esos tiempos eran eh, que creían en varios dioses. Entonces todo lo que realizaban con el oro y la plata eran más una ofrenda a esos dioses. Em, Eso sería, doctora. Mi otra compañera va a seguir con la exposición. Ya. Adelante.
Doctora, tenía que exponer una parte mi compañero Milton, pero no se encuentra conectado. Ya, tú Seguimos nomás, eres ¿no? Escobar, ¿no? Escobar. Sí, Ya, sí, sigan nomás, no, no importa. ya. Lady, seguí nomás ese título más. Ya, Bien, descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, que fue en el año 1545. Los españoles descubrieron el Cerro Rico de Potosí, que contenían bastantes reservas de plata. Este hallazgo transformó a Potosí en una de las ciudades más importantes del Imperio Español y en el siglo XVI. La abundancia de la plata financió guerras, construyó ciudades y transformó la economía global de la época. ¿Prosigo? sí, sí. El Adri. El- ya, mi compañera doctora. Mareño, Sí, buenas noches, Mareño, doctora Mareño, ya, Adriel y Jazmín. Ya. ya, eh, yo voy a hablar, doctora, de las primeras normativas mineras coloniales del primer periodo. Tras el descubrimiento de Potosí, de la corona española, se implementaron normativas para regular la explotación minera y asegurar el control sobre las riquezas. Se establecieron sistemas de concesiones y tributos que buscaban organizar la extracción de minerales y garantizar ingresos para la metrópoli. Eso sería, Doc. Mi compañero va a seguir. Doctora, buenas noches. Me llamo Roger Campos. Vamos a hablar sobre ya, el sistema de trabajo indígena antes de la MITA. Antes de la implementación formal de la MITA en el año de 1575, los españoles utilizaban diversas formas de trabajo forzado, esto para los indígenas, como el repartimiento y la encomienda, para satisfacer la demanda, ¿no?, que hubo en ese tiempo de la mano de obra en las minas. Estas prácticas, aunque eran menos sistematizadas en cuanto a la mitad, ya imponían cargos, ¿no?, que eran significativos a la población indígena. Nicole. ya, Ya, para concluir, ya, Escobar, doctora. ya. Ya, la implementación de la MITA que viene en 1573. ¿Qué nos quiere decir este periodo de tiempo? Que en el 1573 el virrey Francisco Toledo institucionalizó la MITA como una actividad o un sistema oficial de trabajo obligatorio que reclutaba a todos los indígenas para trabajar en las minas de Potosí, vulnerando los derechos de explotación y poniendo a trabajar a las personas mayores de 45 años para más, de 45 años o más, que esto generaba consecuencias negativas en su salud y eso. Y también en este sistema se ha sido supervisando por la Administración Real y el apoyo por los líderes indígenas, conocidos como los capitanes de la mita, que estos buscaban elementos de trabajo, que antes se daba como una composición numérica de contingentes, la duración de la estadía en Potosí, el pago y las condiciones del trabajo. Esta explotación laboral minera fue establecida por el virrey Francisco Álvarez de Toledo, que muchos mitayos trabajaban forzados e incluso llegando a la muerte y a contraer diferentes enfermedades y accidentes, lo cual era en beneficio de la corona española. Y ya que en esos tiempos la producción de plata en Potosí se convirtió en la ciudad motor como un medio económico de su imperio español. La MIT obligó a miles de indígenas a dejar sus territorios y su tierra por largos periodos, lo que alteró la estructura social y económica de las comunidades andinas. Aunque también la mina se puede explicar que fue abolida en el siglo XIX, que ese ya es otro punto. Para concluir, la MITA en Bolivia fue una institución que benefició a la corona española y a la economía colonial a costa del sufrimiento de los indígenas, lo cual generó un impacto negativo
y se extendió por varios siglos y contribuyó a la desigualdad estructural. Eso sería todo. Ya, a ver, la Dice, conclusión, bien, dice, añade ¿sí? también una de las características de la minería en Bolivia es que ha sido un factor fundamental en la economía y la política de Bolivia desde el año 1557. También la minería de plata en la era colonial fue crucial para el imperio español y la economía global. Esa sería igual una de las características que tenía la minería en Bolivia. Ya, a ver, he, he visto su trabajo ahora. Lo que sí yo les pedí que lo hagan un tipo tema. El contenido está bien, solamente les ha faltado poner los títulos, ¿no? Introducción y bueno, ya después el desarrollo, sí, con subtítulos, podrían haber puesto con punto, con uno, con números, ¿no? Y la conclusión, ¿no? La conclusión le has dicho muy bien, em, Escobar, ¿no? Pero Sí, lo que doctora. sí no lo han plasmado, pues en el trabajo, ¿no? No está mal el trabajo, pero ese es mi punto para los siguientes trabajos, ¿no? Porque les dije que yo les doy el material y ustedes lo convierten en un tema. Es un punto. Otro ha sido que en su título ustedes han puesto, sí, primer periodo. Evidentemente es el primer periodo, pero primer periodo ¿de qué? ¿No ve? Les ha faltado completar el título. En la carátula le hemos puesto todo, Sí, completa. la carátula está bien, pero ya en tu tema tiene que ir sí o sí el título. Es que yo les digo eso para posteriores trabajos que vayan a hacer. Ese punto tiene que quedar claro, ¿no? Primer periodo de qué. Deberían haber puesto de la minería en Bolivia, de la historia de la minería en Bolivia, ¿no? Algo así. Está bien, después está bonito su trabajo. Las exposiciones sí han sido al punto. Perfecto. ¿Ya? Sí, se ha entendido esos puntos que les he observado. Les estoy observando de manera Sí, constructiva, ¿no? doctorita. Sí, doctora. Sí, doctora. Es que le hemos hecho como un análisis, porque dijo que también podía ser como un análisis. Ya, ya. Bueno, estamos iniciando. La cosa es que ahora no ha expuesto Rodríguez Vázquez Milton, sin exposición. Después todos han expuesto. Ya, seguimos. Tal vez se va a cortar en un par de minutos. Vuelven a entrar en 10 minutos, por favor, hasta que grabe. El segundo periodo, a ver, quinto, a ver. Segundo periodo, aquí lo tengo. Está Olmos, Noelia, Álvarez Fabiola, Quiroz Sara, Cejas Axel, Lizarazu, Vilca Choque y Velasco Jorge. ¿Están? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. Una ya. consulta le Entonces, queríamos decir, doctora. Creo que ninguno de mi curso la ha sacado, ninguno de mi grupo la ha sacado foto, porque estamos hablando y ninguno le ha sacado foto, por lo que ya, a ver, alguien más que no haya, que no tenga su material, Dile. todos tienen su material después, porque en este receso les voy a mandar entonces la foto de su trabajo para que lo vean un rato. sí, ¿Sí? por favor, doctora. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que no tenga el Obliga. material? ¿Algún Oye. otro periodo que no tenga el material? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Seguro? Ya. Doctora, ¿podemos comenzar? ¿Quién? Podemos Per- comenzar. ¿Tienen el material? Segundo periodo. Estoy enviando. Esperamos, doctora, que lo mande. Usted. Chicas,
Doctora, ¿puede empezar con la exposición hasta mientras? Claro, por eso les preguntaba, pensé que nadie tenía el No, antes material que ya se para... corte. Antes No, que se igual vamos corte a el Zoom. continuar el siguiente periodo. Ahorita les estoy enviando un ratito, por favor. Ya envié las fotos al grupo y ahí lo pueden ver. Alguien pero que quiere iniciar, que tenga el material, entonces hágalo. Le Ya, escucho. doctora. Bueno, de nosotros es el segundo periodo de la historia del derecho minero en Bolivia. Que Fabiola, ¿no? como introducción, sí, como